En la W, el reporte, coronel. Y en segundos, el alcalde de Kiev, el centro de la atención en Ucrania, aquí en la W. Daniel, ¿qué traemos hoy en el reporte? Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel. Poco antes del mediodía de ayer, hablé extensamente con una fuente cercana al expresidente César Gaviria. La fuente me contó que el director del Partido Liberal está pensando, pero no va a decir en público varias cosas. Dadas las diferencias irreconciliables que tiene con el candidato de centro Sergio Fajardo, muchos pensaban que el jefe del liberalismo solo tenía dos opciones: irse con Gustavo Petro o adherir a Federico Gutiérrez. Pues bien, de acuerdo con la fuente, Gaviria está considerando otra cosa. El próximo martes se reunirá con los congresistas electos y propondrá dejar en libertad al Partido Liberal para que sus militantes voten como a bien tengan. La determinación obedece a que hoy es imposible lograr un consenso entre senadores y representantes liberales electos. Según la fuente, ninguno de los 14 senadores ya asegurados es partidario de Gustavo Petro. Algunos de ellos afirman incluso que Petro los dejó con la mano tendida. En cambio, casi todos los representantes a la Cámara se sienten petristas. El expresidente Gaviria, por su parte, piensa que los votantes liberales tienden a estar más con Petro que con Gutiérrez, que al margen de la instrucción que dé o no la dirección del partido, el pueblo liberal está inclinado a acompañar a Gustavo Petro porque, según dice el expresidente, el discurso del candidato izquierdista está más sintonizado con los ideales liberales. Es más, de acuerdo con la versión de la fuente, y aquí hay una gran noticia, Gaviria piensa que Petro no necesita la adhesión de la jerarquía liberal para ganar. Oigan esto, que no es poco. Gaviria piensa que Petro no necesita la adhesión de la dirección liberal. En cambio, cree firmemente que el apoyo oficial del liberalismo es determinante para que Petro pueda tener gobernabilidad. No solo para que logre construir una mayoría en el Congreso, sino para armar un gabinete preparado que le dé confianza al país y a la comunidad internacional. Es decir, de acuerdo con el expresidente Gaviria, si Petro no conforma una coalición socialdemócrata que tienda al centro y acepte lo que él llama unas líneas rojas, su gobierno será débil y casi tambaleante a pesar del resultado que arrojen las urnas. Las llamadas líneas rojas básicas son: primero, el respeto a la autonomía del Banco de la República. Segundo, el acatamiento de los contratos pactados nacional e internacionalmente, es decir, que el gobierno declare que lo firmado será respetado. Tercero, el respeto a lo que en inglés se conoce como rule of law, el imperio de la ley en todos los órdenes. Y cuarto y último, que se comprometa de manera expresa con el país a no emprender reformas constitucionales destinadas a prolongar la permanencia de Gustavo Petro en el poder más allá del periodo de 4 años para el cual eventualmente sería elegido. Según la fuente, el expresidente César Gaviria piensa que esos puntos y otros que tienen que ver con la relación con las Fuerzas Armadas son determinantes para que Petro pueda gobernar y hacer las reformas que se propone. En la determinación de esos puntos venía trabajando el expresidente César Gaviria con un grupo de asesores de Gustavo Petro, entre los cuales está el exministro liberal José Fernando Bautista. La más reciente reunión, según la fuente, fue el sábado pasado. En el marco de esas reuniones, el expresidente César Gaviria había pedido que los líderes del pacto histórico no usaran expresiones descalificatorias frente al Partido Liberal ni a sus directivos. La fuente cercana a Gaviria sostiene que en las reuniones con los delegados de Petro, Gaviria había mencionado específicamente declaraciones anteriores de Francia Márquez que a su juicio son inaceptables. Cuando se presentó la proclamación de la candidata vicepresidencial y su discurso, el director liberal concluyó que no había ningún ánimo en el pacto histórico de llegar a un acuerdo con el Partido Liberal. ¿Qué es lo que le molesta tanto a Gaviria? La fuente dice que no es que le digan neoliberal a él, sino que vinculen al Partido Liberal con la violencia y la corrupción. Gaviria está convencido de que esos señalamientos hacen imposible un acuerdo que de por sí es difícil de ambientar dentro de la bancada. Agrega la fuente que sumar descalificaciones en medio de ese proceso le quita toda autoridad al jefe liberal frente a los congresistas electos.
En síntesis, la fuente afirma que para el expresidente es imposible construir la unidad liberal en torno al apoyo a Gustavo Petro mientras recibe del petrismo lo que él considera insultos. La fuente dice también que César Gaviria está dolido porque la declaración de Gustavo Petro, que siguió a la de Francia Márquez, fue destemplada y no reconoció el legado liberal ni los esfuerzos de César Gaviria. No hubo una palabra amable ni una mínima expresión de desagravio, mostrando que, según el expresidente, ellos fueron incapaces de, abro comillas, escoger una vía distinta a la radicalidad, cierro comillas. Dice también la fuente que hasta ayer a mediodía Petro no había tomado el teléfono para hablar con el expresidente liberal y que la única llamada que había recibido era la de un asesor español cercano a la campaña de Gustavo Petro. Todo lo cual indica, a juicio del expresidente Gaviria, que a Petro lo tiene sin cuidado el apoyo de la bancada del Partido Liberal, que es la más grande lograda por una agrupación política en esta elección, sumando los senadores y representantes elegidos el 13 de marzo. Como les conté, esta conversación con la fuente tuvo lugar hacia el mediodía. Poco después, el senador Roy Barreras del Pacto Histórico declaró públicamente que le pedía una cita a César Gaviria para tratar de recomponer la situación. Roy es optimista, pero quizás su gesto resulte insuficiente y haya llegado un poco tarde. Como sea, el martes a mediodía, Gaviria recibirá en su casa a los senadores electos y más tarde a los representantes a la Cámara para decidir la posición del Partido Liberal, que seguramente la conocerá el país en la semana de Pascua. Como sea, y siempre de acuerdo con la fuente, César Gaviria está decidido a no dar declaraciones públicas para no echarle leña al fuego. El expresidente quiere conservar un lenguaje moderado. Cuando le pregunté a la fuente si existía la posibilidad de una adhesión oficial del Partido Liberal a la candidatura de Federico Gutiérrez, me respondió que hasta ahora esa posibilidad no se ha considerado y que Gaviria es contrario a ella. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.